Buen día, queridos estudiantes. Buen día, profe. Buen día, profe. Gracias. Hoy comenzamos el 1.4 de la información de la guía de aprendizaje número 2 de lectura crítica. Así que les agradezco que por favor en sus libretas de lectura crítica la abran, si tienen el cuaderno de lengua castellana dividido o si tienen una libreta totalmente aparte. Anoten entonces guía de aprendizaje número 2, lectura crítica. Debajo, como siempre, 1.4, información. Posteriormente, debajo, hijos, la fecha de hoy, 28 raya 05-2020. Repito nuevamente. Guía de aprendizaje número 2. Lectura crítica. Debajo 1.4. Información. Debajo la fecha 28 raya 05-2020. Proverbios reflexivo. Tráeme la Biblia, amor, por favor. Proverbios reflexivos, 2 puntos. Les digo. Digo una pregunta. Dime, Diva. No pasa nada si ya me empecé a leer el libro de La venganza de la mosca. Hija, estás atrasada para leértelo. Acuérdate que hay una actividad. O sea, ya llevo bastante, digo. Excelente. Tienes que leértelo, hija. Y ya me vi la película. Qué bien. No me la había visto. Me parece hermosísima esa película. Bien. Salmos 89, capítulo 1. Salmos 89. Salmos 89, verso 1. Salmos 89, verso 1. Abra comillas. Las misericordias del Señor cantaré para siempre. Punto y coma. Repito, las misericordias del Señor cantaré para siempre. Punto y coma. De generación en generación, de generación en generación. Haré notoria, ese haré es con H y va tildado en la E. Haré notoria con mi boca tu fidelidad. De generación en generación, haré notoria
con mi boca tu fidelidad. Ok, vemos aquí al autor David, ¿ya? No olviden abajo el encuentro, no sé por qué encuentro vamos. Perdí la secuencia. Vemos aquí al salmista David de cantar, alabar el nombre del Dios eterno, el sublime, el todopoderoso, el que reina y vive por los siglos de los siglos, alabándole, cantándole y exaltando su grandeza, su amor y su fidelidad. Ahora, no solamente él, sino las generaciones de él, sus hijos, los hijos de sus hijos, de generación en generación. Él dice, ¿ya? Que haría memoria con su boca la fidelidad del Dios eterno. La fidelidad del Dios eterno, Él no cambia. Él no es de mal humor como nosotros, que podemos estar bien en un momento y después más tarde estamos de mal humor. No, Él no es así. En Él no hay sombras de cambio. Él es eternamente santo y en Él no hay cambio. Él permanece. Su amor, su fidelidad, su temperamento, su modo de ser, no cambia, es el mismo, Él no cambia. Por eso, Él es Dios. Y esa es su fidelidad que permanece para siempre, soportándonos a nosotros muchas veces o algunas veces o generalmente nuestras maldades, nuestros delitos y nuestros pecados. Y Él permanece allí fiel para perdonarnos. Pero también necesitamos de su fidelidad, que es su palabra, para que nos ayude a corregir nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestros pensamientos y nuestra forma de ser. Y así de esa manera poder cantar y decirle a nuestros hijos, a sus hijos en un futuro, a sus nietos, usted pueda decirle a sus nietos y a bisnietos quizás que la fidelidad del Señor permanece para siempre. Aprenda eso. La fidelidad del Dios eterno permanece para siempre. Y Él le concede los deseos de su corazón conforme a su propósito y voluntad. Y usted está en los planes del Dios eterno. No es que usted no es que usted tenga a Dios en sus planes, no. Es el Señor que lo tiene usted en sus planes, que es totalmente diferente, porque esa es su fidelidad. Así que pídale al Señor conforme a su voluntad, clame a Él y Él le concederá las peticiones de su corazón. Oramos. Padre celestial que estás en los cielos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, te damos las gracias. Sea bendito tu nombre eternamente y para siempre. Gracias por este puñado de niñas y de niños. Como siempre te he pedido, Señor, para que seas el guardián de ellos, les guardes y les protejas. De igual modo a sus papitos y a sus mamitas, Padre amado. Te lo ruego, Padre eterno, que los guardes de esa maligna enfermedad, Padre eterno. A sus papitos también, Padre amado, y a sus mamitas y a sus hermanitos y hermanitas, Padre. Bendice sus hogares, Padre, cada uno de los hogares de ellos, Padre. Gracias porque les has bendecido. Gracias porque has bendecido también mi hogar, el hogar de nuestro amado hijo, de mi amada hija, Padre, el hogar de cada uno de mis familiares y de tus fieles santos. Te damos las gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien. Vamos entonces, voy a compartir pantalla. Ahí está. Necesito Alex para que me haga el favor y lea la primera lámina de manera rápida de la diapositiva.
Guía de aprendizaje número 3, lectura crítica. Área de Humanidades, Lengua Castellana. Grado séptimo. Colegio Confesar Rodolfo Campos Soto. 1.4, información. Temas. ¿Qué es leer? Cuando se aprende a leer críticamente. Niveles de la lectura. Magíster Edgar José Peinado Rojas. Gracias. Prestador de servicio, Valledupar 2020. Gracias, Alex. Seguimos con la siguiente lámina. Le pido el favor a Valeria Zuleta para que lea la introducción. Lea con cuidado y con atención. Valeria Zuleta. Ay, perdón, Alejandra Zuleta, qué pena. Introducción. Mediante los presentes temas, los aprendientes del Colegio Confesar Rodolfo Campos Soto analizan y comprenden los conceptos centrales, qué es leer y cuándo se aprende a leer críticamente. A partir de allí, ellos producirán sus propios conceptos desde la explicación del facilitador con puntos de vista críticos en variados contextos. Además de esto, aplican los conocimientos adquiridos a los diferentes géneros narrativos literarios. De igual modo, emplean estrategias de aprendizaje como el mapa semántico y conceptual, entre otros, después de una lectura clara y adecuada. Posteriormente, el facilitador abre una de las técnicas grupales como la mesa redonda y debate por Zoom de la obra literaria El caso del mamotreto escarlata. Autor, Francisco Leal Quevedo. El estudiante lleva a la práctica los conocimientos adquiridos a través de las estrategias de aprendizaje con pensamiento crítico. Ok, Daniel, hazme el favor, nos explica eso, Daniel. ¿El qué, profe? La introducción. Regálanos una breve explicación. ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, nos están diciendo lo que vamos a trabajar en esta guía. O sea, Levanta un poquito más la voz, Dani. nos están diciendo que vamos a hablar de, o sea, los conceptos centrales, que vamos a aprender a leer mejor, nos van a enseñar el concepto de leer, que cuando aprendes a leer críticamente, y a partir de allí podremos producir nuestros propios conceptos desde la explicación del facilitador. Gracias. Sofi, ¿qué piensas de la introducción? Bueno, profe, ahí nos están explicando que mediante los temas que vamos a ver, vamos a aprender distintos conceptos, como qué es leer, cuándo podemos aplicarlo, porque es tan bonito leer, que también puede ser preguntas que podemos desarrollar, y también nos pueden demostrar un interés por la lectura. También nos dice que vamos a empezar a leer una obra llamada El caso del mamotreto escarlata, del autor Francisco Leal Quevedo. Nos relatan también los temas que vamos a leer, por ejemplo, los temas que vamos a tratar, como el género, ¿vale? ¿El género? Okay. Vamos a trabajarlo por medio de mapas semánticos, conceptuales, distintos tipos de mapas, y el facilitador nos va a relatar y a explicar por diferentes puntos de vista. Gracias, Sofi, muy amable. De veras, muy amable. Faltan 10 minutos. Cuando falten los 2 minutos, por favor, me acuerdan. Valeria Mejía, tenga la gentileza de leerle el punto 1.4, información. 1.4. Momentos de la guía de aprendizaje 3 de lectura crítica. ¿Qué es leer? Leer entre líneas. Es la capacidad de descubrir mensajes implícitos. Examen crítico de los conceptos utilizados. La solvencia de los argumentos. La lectura crítica de un texto implica el valor de pertinencia de las suposiciones
y las tradiciones en el texto está dado. Ok, gracias, Valeria. Bien. Entonces, leer entre líneas, cuando se dice leer entre líneas, es cuando el lector, en ese caso nosotros, vamos a descubrir el mensaje totalmente implícito. La palabra implícito significa lo que está dentro, ¿no? ¿Qué mensaje? O sea, el mensaje es la idea central, ¿sí? La idea central que está plasmando allí el texto. Ese es el mensaje. Pero a su vez, recordemos, ¿sí? Que el mensaje, lo que está implícito, lo que está dentro del texto, ¿cierto? Puede ser de un contenido totalmente crítico. Los conceptos, vayan tomando apunte, ¿ya? Con base a la diapositiva, los conceptos que están al interior del texto pueden ser totalmente conceptos totalmente críticos. Conceptos totalmente críticos, pero que esos conceptos están también argumentados. A la vez también esos conceptos tienen un valor, pero que también tienen unas suposiciones. ¿Qué se traduce la palabra suposición? Algo que no es cierto. ¿Ya? Entonces, ¿quién evalúa los mensajes del texto? El lector. Otro aspecto que también nos brinda en la lectura es que las tradiciones en que el texto está totalmente dado. ¿A qué tipo de tradiciones, cierto? El texto está totalmente enfocado. Si es un aspecto cultural, si es un aspecto político, si es un aspecto económico, si es un aspecto familiar, en fin. Variadas las temáticas. La lectura crítica de un texto entonces implica, ya, como lo vemos allí en esa telarañita, ¿qué implica? Repito, la lectura crítica de un texto, ¿qué implica? Aspectos críticos o conceptos críticos. Implica también argumentos, implica también valores y suposiciones, implica también lo que es la tradición del texto. ¿Está claro? ¿Cuáles serían entonces las implicaciones, ya, de la temática de un texto cuando leemos entre línea, encontramos el mensaje, Salo? ¿Salo? Señor, ¿Cuáles son las implicaciones que nosotros encontramos al interior del texto, ya? ¿Cierto? Cuando encontramos al interior del texto el mensaje. ¿Cuáles son esas implicaciones? Argumento crítico. Argumento crítico. Valores. Valores. Suposiciones. Suposiciones. ¿Le falta una? Y las tradiciones. Las tradiciones en que está totalmente escrito el texto. ¿Vale? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Cuando falten 2 minutos, porfa, me avisan. Luis, entonces, ¿cuál es la importancia de leer entre líneas? Sí, profe. ¿Cuál es la importancia de leer entre líneas? Profe, la importancia es que nosotros encontremos
los mensajes implícitos. Ok. Encontrar, descubrir los qué, los mensajes que están qué, implícitos En el texto. al interior del texto. ¿Sí? Si nosotros no encontramos los mensajes implícitos al interior del texto, entonces todo indica que la lectura que estamos realizando no es totalmente ¿qué? Adecuada y no es una lectura totalmente ¿qué? Crítica. ¿Por qué no es una lectura crítica? Como lo dije con anterioridad, porque no estamos ¿qué? Evaluando. Mire esa palabra, escuche, perdón, esa palabra. Porque no estamos ¿qué? Evaluando. Ahora, ¿qué evaluamos, Miller? Como lectores críticos. Miller, ¿qué evaluamos? Me avisan los 2 minutos porque después no podemos entrar con la misma contraseña. Quedan 2 minutos. Faltan 2 minutos ya. Bien. Miller, se queda en deuda conmigo.